Hola y bienvenidos a otro video más. Como ya es costumbre, hoy vamos a aprender algo nuevo. Este video está enfocado a contestar a las típicas preguntas relacionadas con comparaciones entre computadores y sus componentes. Les mostraré el procedimiento que yo realizo y que usted puede emplear sin necesidad de ser un experto del mundo del PC. Veamos, es muy sencillo. Nos basaremos en 3 puntos que podemos aplicar sin importar si es un PC de mesa o un PC portátil. Los puntos a tener en cuenta son, primero, tecnología, luego, factor forma y por último, el precio. Lo único que nosotros debemos hacer es revisar las características de dichos computadores y comenzar a aplicar cada uno de estos puntos. Comenzaremos por el primer punto. Este está relacionado a la tecnología y a todo lo que tiene que ver con el procesador, la GPU, cantidad de RAM, tipo de conectividad y el almacenamiento que tiene cada equipo, lo cual debemos comparar entre ellos. Para este ejemplo, usaremos 2 equipos Hewlett Packard a modo de darle respuesta a uno de los suscriptores que realizó una pregunta de comparación buscando una recomendación. Lo que usted realizará es una comparación de procesadores con ayuda de Google. Para ello, debe colocar los nombres exactos de dichos procesadores y luego Google le dará resultados relacionados a pruebas sintéticas que evalúan el rendimiento de estos CPU bajo diferentes parámetros, donde se pone a prueba el rendimiento multinúcleo, mononúcleo y a nivel de gráficos integrados. Si es que esto se aplica, le recomiendo consultar la información en distintas páginas o por medio de videos en plataformas como YouTube para que usted se pueda dar una idea más clara del rendimiento. Si llega a presentarse un caso parecido al de este video donde se compara un procesador gama media con un gama alta, es importante que usted nivele el marcador para sacar conclusiones reales. Ejemplo, procesadores Ryzen 7 versus procesadores i7. Tanto en Intel como en AMD, estos 2 procesadores pertenecen a la gama alta. También quiero que sepas que en ocasiones sucederá que un procesador gama media rinde igual que un gama alta de otra empresa, como por ejemplo estos 2 procesadores donde el i5 es gama media y el Ryzen gama alta, y su rendimiento es prácticamente el mismo en varias pruebas encontradas en Google. Te preguntarás, ¿por qué sucede esto? Pues es muy fácil. Como todos sabemos, las tecnologías avanzan. Y dependiendo qué tipo de tecnologías se usen en el procesador, puede que su rendimiento al pasar de una generación a otra aumente exponencialmente comparado a lo que antes rendía la generación anterior. Por ello es muy importante aprender a identificar este factor, ya que un procesador más reciente no solo tiene mejor rendimiento, sino también se puede transformar en un factor decisivo a la hora de escoger un PC. Si ya comparaste los 2 procesadores, debes comparar las demás cosas que te ofrece ese PC, como por ejemplo la cantidad de RAM, las unidades de almacenamiento y las tecnologías que las acompañan, ya que esto le sumará puntos al PC que quieres comprar y también será clave para determinar su factor forma o tamaño, para resumir. Por ejemplo, en los 2 PCs de este video contamos exactamente con las mismas características. Las diferencias radican en los procesadores y que uno de estos PCs refuerza su unidad de estado sólido con una tecnología que se llama Intel Octane, que mejora el rendimiento a nivel de caché, proporcionando un nivel mayor de fluidez y productividad, lo que en condiciones similares de rendimiento a nivel de procesador por parte de 2 procesadores distintos y de gamas diferentes nos otorga un claro ganador. En este caso, el ganador es el PC con procesador i5 de 10ª generación, pero antes de decidir por completo debes mirar el precio, ya que aquí yo no lo evalué por no tener referencias. Ese es el valor que determinará cuál PC debes escoger. Si por alguna razón el equipo con tecnología Octane y procesador Intel estuviera más costoso que el equipo con procesador AMD Ryzen, estaría claro que muchos de nosotros optaríamos por el equipo más económico, pero siempre teniendo en cuenta cuáles son las actividades que realizarás con dicho PC según tus necesidades, porque a veces vale más la pena invertir un poco más por pequeñas tecnologías como Intel Octane, o en ocasiones ahorrar dicho dinero e invertirlo en más RAM o en una unidad de almacenamiento extra. Y eso lo determinas tú mismo. Espero que esta información sea de utilidad. Esto ha sido todo por este video. Nos vemos hasta la próxima. Chao pues.